mucha área, Chorrillo, Chivato, en San Miguelito todavía estaba la resistencia fuerte, en Colón fue un desastre también. Igualmente a nosotros, yo tenía un taller de ropa atrás de la Cámara de Comercio y ese día en la tarde le dieron al Banco General, en ese tiempo era la sede principal, nos dieron a nosotros que teníamos taller de ropa, taller de encuadernación, habían abogados, habían traductores, o sea, una serie de profesionales que por suerte no fuimos ese día a trabajar, que era 25 de diciembre, había muchos muertos en la calle. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos se ensañaron también con nosotros. Y ahí fue donde yo encontré esa espoleta que precisamente no me dejaban entrar a ver el área destruida del ejército norteamericano, hasta que por discusión que tuve con un puertorriqueño, entonces un norteamericano abrió el alambre de Cuba que estaba entre la embajada de Cuba, a un costado, y al otro costado la Cámara de Comercio tenía esa calle cerrada, esa calle Avenida Ecuador. Sí. Entonces, él abrió y me habló en español claramente que era lo que yo necesitaba. Yo digo, no necesito ver, ahí está el lugar donde yo trabajaba. Nos han destruido eso y no se entiende por qué. Entonces ahí fue que él le habló en inglés al puertorriqueño, el puertorriqueño se apartó y yo entré con él, me llevaba apuntado. Y entré, sí, correcto, y cuando entré... Encañonado. Encañonado, exactamente. Y cuando entré al área, lo que me encontré fue con un poco de escombro, la instalación eléctrica, todo destruido. Imagínense que las puertas no existían. Lo que era la parte del marco de las puertas no existía. Y cuando entré a ver el taller, como le cuento, todo lo que era la ventana prácticamente habían sido incineradas. Lo que era madera, ropa y eso no existía allí. Como las máquinas industriales son un poco más pesadas, estaban como retorcidos los hierros. Y ahí entre medio de viendo todo lo que había pasado con una tristeza grande y con la impotencia de no poder vengarme de esta gente que vinieron fue a crear pues el caos, a desarticular a la familia panameña y más que todo el luto a muchas personas. Entonces lo único que ahí pateé una teja de esa, porque esa fue el área de las casas que el señor Belisario Porra este prócer de Panamá, Belisario Porra, había creado la barriada esta, la exposición. Entonces una de esas casas, la casa de Germán Guardia y Laurencio Guardia, que luego fue su administrador del canal, fue la que destruyeron los gringos esa fatídica noche. Entonces, ¿qué es lo que nosotros realmente queremos? Primeramente, queremos que se le haga justicia a tanta gente inocente, porque el lugar que más sufrió fue el Chorrillo. A tanta gente inocente que murieron, niños, ancianos, personas que no se podían valer por sí solas, incluyendo militares que estaban durmiendo. Acá en el área de Amador, donde hoy en día es la sede de la policía, hay muchas áreas en Río Hato. También los estudiantes del Instituto Tomás Herrera también fueron masacrados y misericordiamente. Igualmente también a muchas personas como a mí, que estamos vivos porque realmente tuvimos la suerte de no estar en ese momento. También nosotros queremos que se haga justicia, pero que se haga una real justicia y que ya Estados Unidos, no digamos así, sino la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ya reconoció como violación a los derechos humanos. Aquí en Panamá hubo un panameño muy valiente que en ese entonces estudiaba conmigo en la Universidad de Panamá, se llamaba Manuel Becker. Fue el que grabó el documental El Engaño de Panamá, la decepción de Panamá, que ganó un Oscar en Estados Unidos y que inclusive vino esa productora a precisamente que se empleara en la sala de cine ese documental, y el gobierno entreguista de aquella vez no permitió, porque ni la sociedad norteamericana tampoco sabía de lo que había pasado realmente, en Panamá, ni esta sociedad, ni esa sociedad norteamericana, por el genocidio que cometió el presidente de ese entonces, George Bush. Ese productor panameño le envió todas esas tomas a la señora Bárbara Train en Estados Unidos, reveló lo que verdaderamente pasó en Panamá. Por ejemplo, un tanque de guerra que le había pasado posiblemente por esta misma calle a una persona. Un tanque de guerra que aplastó a una familia que iba para el hospital a llevar a la señora a luz. Todos los familiares murieron ahí. No solamente fue el muchacho aquí en la calle. No solamente. No. Hay una persona que tuvieron que recoger en pedazos aquí en el Chorrillo. Aquí le pasó por encima el tanque de guerra. Veíamos la gente sin cabeza, sin ojos, sin pie. Se veían la gente en la calle sin ojos.
sin poderse levantar, gente de toda especie, sin cabeza, sin brazos, sin pies, sin nada. ¿A base de qué? Del tiroteo de esa invasión. Y lo que me sorprende, ¿me recuerdas tu nombre? Jorge Reyes. Tocayo, Jorge, lo que me sorprende es que mucha gente calcinada, Sí. que fue entonces revuelta con los escombros Sí. del incendio. Correcto. Esa fue una forma que ellos ocultaron la cantidad de muertos. Porque Y hay dos evidencias, doctor, y disculpe que le interrumpa. Mira, hay dos evidencias, claro. El dispositivo incendiario que hicieron uno y el documental El Engaño de Panamá. Ajá. Refleja claramente cuando tropas norteamericanas aquí en el Chorrillo estaban recogiendo pedazos de cráneo con ceniza. Imagínate. Porque ni siquiera querían dejar evidencia aquí. Ok. Aquí también hubieron muchas personas que metían en esta bolsa plástica y la depositaban en el mar. Ah, ok. La otra que fueron acá en el Jardín de Paz, Ajá. acá la fosa Una común, parte. donde encontraron cadáveres de niños asesinados por los gringos. Ok. Hombre con la mano amarrada, una capucha en la cara y el tiro aquí de gracia. Eso hay muchos testimonios de los chorrilleros cuando estuvieron allá en el campo de concentración, pues era un vulgar campo de concentración. Que había como después asesinaron a los militares que ya estaban arrestados, los asesinaron a mansalva. Entonces, dígame. ¿Qué cantidad tú manejas en base a todos estos años, la cantidad aproximada de lo que tú en base a lo que se informa oficialmente, lo que ustedes vivieron, lo que ustedes comentan, cuántos crees que hayan sido las víctimas en muertes y heridos? Porque también ha quedado gente psicológicamente traumada, o sea, no solamente la gente que vivió, hay mucha gente que sus vidas han sido afectadas económicamente. Eso que usted nos pregunta, de repente nosotros no le podemos dar una cantidad de personas, Sí. porque quemados murieron muchas familias. Y no quedó en su misma casa, contabilizado. porque ellos prendieron el chorrillo. Así que las víctimas no se puede saber cuántas fueron. Porque en ellos sí. no saben que gente con miedo se Ajá, haya quedado quedaron adentro. en su casa, sí, y no- el chorrillo fue incendiado. Exacto. Y así que mucha gente murieron en sus mismas casas. Tú si así que hubieses un cómputo sido no tenemos de personas. con el miedo, Sí, muchos con no los sabían. disparos afuera, Ajá, no te sabían. vas a quedar en tu casa y entonces te la queman. La prendieron. Imagínate. Porque nosotros estando en Balboa, cuando ya nos habían sacado de aquí, Sí. estando en Balboa, se escuchaba que ya no había gente en el chorrillo, digamos, porque ellos nos llevaron para Balboa. Sí. Allá en Balboa nos dijeron, el chorrillo se está prendiendo. Y los que estaban en el chorrillo eran los gringos. Imagínate. Así que nosotros no podemos tener un cómputo de más o menos Claro. cuántos murieron, Sí. cuántos niños murieron o cuántos ancianos, porque ellos encendieron el chorrillo con gente adentro. Exacto. Pero aún así, Jorge, más o menos tu opinión, no quiere decir que eso es lo que sea, pero hay una gran diferencia entre las cifras oficiales o para inclusive hacer un las que documental reconoce el gobierno. de los Porque testimonios. el gobierno panameño también, lamentablemente hay unos panameños de conveniencia, ¿sí? Que para ellos los gringos fueron la solución. Porque ellos los ven a ellos Sí, como no, Ya yo di los un salvadores de testimonio. Panamá, Ahora, ¿qué usted cuando quiere realmente de no es parte de los así. Estados Entonces va a haber una Eso también tiene que tergiversación ponerlo. de los números. Nosotros, ¿Cómo mamá, tú es ves cada eso, día por lo también, menos aquí en el lo que Chorrillo? estamos que exigen ustedes. ¿Cómo ves las acá, bajas eso en también. muertes y afectaciones, tanto económicas Eso es su señor. como Ok. consecuencias Yo estoy vendiendo el a pedestal ese. la salud Eso tiene mental de control y los todo. panameños? Ok. Bien, primero empezando por la víctima. Ahora veo. Es cierto que no hay Yo una lo estoy cifra vendiendo exacta, porque yo tengo 3. pero yo Yo considero que dedico a tuvieron vender. más de 1000. O sea, estamos ahora hablando nos pasamos prácticamente a información. nivel no Vale. solo el Chorrillo, San Miguelito, Colón y otra área aledaña. Entonces, allá en Río Hato también. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Aquí en el Chorrillo, entre medio de los escombros, no se pudo saber qué tanto porque los norteamericanos cercaron el área, ya no permitían ni siquiera que los periodistas tomaran. Es más, mi amigo Manuel Becker le quitaron varias veces las cámaras por los efecto, periodistas sí, lo mismo, censuraban. lo censuraban, inclusive hubo un periodista muerto Que del no hay español. muchas fotos del periodismo. Exacto, pero el documental El Engaño de Panamá sí refleja claramente el despliegue una buena de fe, fuerza. Sí, una buena idea que de lo que pasó aquí. correcto, y que sería muy interesante que ya nosotros nos sigamos ocultando más lo que realmente se dio en Panamá y que ese documental salga a la luz pública, por lo menos el día 20 de diciembre.
Porque igual que los Estados Unidos condena el ataque a la Torre Gemela y condena el ataque a Pearl Harbor, nosotros también condenamos el que ellos vinieron de noche sin avisarnos y hicieron un desastre, el peor aquí en América Latina y en el mundo también. Aquí lo que cometieron es una masacre. Entonces, que igualmente también ellos tuvieron respuesta y también de ellos murieron una serie de personas porque hubieron valientes panameños, soldados panameños, igual aquellos que muchos han criticado, pero que nuestra Constitución lo dice. Inclusive hay un juramento a la bandera, que es: sí, bandera panameña, juro a Dios y a la patria, amarte, respetarte y defenderte como símbolo sagrado. Igual que los gringos defienden nuestra nación, también hubieron panameños defendiendo nuestra nación. Entonces a ellos les dio vergüenza porque de ellos no murieron 28, de ellos murieron más porque también la resistencia fue fuerte. Aquí por el Instituto Nacional y en San Miguelito tuvieron que salir casi en febrero porque allá la resistencia estuvo fuerte. Ellos no pudieron controlar en San Miguelito tan fácil. Entonces a lo que nosotros sí queremos llamar la conciencia, no solo del gobierno nacional, sino de los propios Estados Unidos, que por favor reconozcan que cometieron un grave error en Panamá, que de la forma como ellos llegaron a Panamá no se justifica que el ejército más poderoso de la tierra se haya ensañado con un ejército pequeño y que ni siquiera le declararon la guerra, sino que simplemente vinieron a mansalva a asesinar a personas. Eso fue un acto de terrorismo. Yo lo califico como abogado, yo soy abogado, eso fue un acto de terrorismo que ellos cometieron en Panamá. Eso no fue ningún acto de guerra. Y ese tema de que ellos vinieron porque ellos venían a entablar la democracia, eso es mentira y le voy a decir por qué y lo voy a sustentar ahora mismo. El día que invadieron Panamá, el presidente George Bush salió diciendo en los medios de comunicación panameños y de mucha parte del mundo que había invadido Panamá por la seguridad de los ciudadanos norteamericanos y para restaurar la democracia en Panamá. Quiere decir que para él no valía nada la vida de los panameños que morían inmisericordiamente por la maldad y el ensañamiento de ese señor que trajo las peores tropas destructivas a Panamá. Entonces, por ese sentido, ellos también tienen una deuda no solo moral, sino una deuda con Panamá, porque nunca se imaginó Panamá que ellos siendo aliados estratégicos iban a avasallarnos. Porque naturalmente el lema de ellos es ellos tienen intereses, ellos no tienen amigos. Así de sencillo ellos se manejan, no solo en Panamá, en América Latina. Y cuando alguien no le sigue la corriente, como digamos el buen panameño, entonces vienen estos problemas. El tema de Noriega es que no quiso invadir con tropas panameñas, Nicaragua, porque el objetivo de ellos era Nicaragua. Y acusaron a Noriega de que era narcotraficante y eso, pero ellos no se acuerdan del caso de Irán Contra, que taparon y lo que le echaron fue la culpa a Noriega. El tema de Oliver North, el tema de John Poindexter, que ellos eran los que orquestaban todo ese movimiento a Nicaragua y que aquí como Noriega ya rebelde le paró el barco Piaveta cargado de armas soviéticas, porque entre naciones grandes ellos se compran y se venden ambas y se intercambian. Había que ver, lógicamente, que por eso ellos no querían meter tropas norteamericanas en Nicaragua, sino que tropas panameñas. Porque recuerde que Panamá tuvo éxito cuando el dictador Somoza en Nicaragua, que la brigada Victoriano Lorenzo fue parte de la brigada que lograron sacar al dictador Somoza de Nicaragua. Que ese dictador era apadrinado y patrocinado por los Estados Unidos. Y entonces por esa razón ellos querían que Noriega con sus tropas panameñas invadiera Nicaragua. ¿Qué clase de democracia va a venir Bush a recuperar si ellos ponen a un dictador militar como hombre fuerte de Panamá? No entiendo, es altamente confuso que ellos mismos, Noriega trabaja para la CIA, la CIA sabe todo lo que está haciendo Bush, saben qué problema está metido, los incrimina a los Estados Unidos porque en Panamá no se puede hacer nada sin que los gringos lo aprueben. Entonces durante años la CIA ha permitido, Bush y los presidentes de Estados Unidos han permitido que en Panamá se haga lo que ellos quieren, ese intervencionismo supuestamente en contra del comunismo,
¿no? Y que ellos están protegiendo la democracia a punta de muertes, de injusticia, de tráfico de narcotráfico y tráfico de armas. Entonces es inadmisible que venga Bush y diga que él va a hacerlo por temor a que los panameños matemos civiles de la zona del canal. O sea, a nosotros no nos incomoda que ellos estén ahí. Nosotros no somos los agresores para que alguien venga y nos ataque con tanta violencia y sobre todo por el daño colateral. Porque si Estados Unidos tiene un sistema de inteligencia, sabe dónde está Noriega, Panamá es chiquito, desde el cerro Ancón ellos podían estar vigilando cuando Noriega entraba, salía, Panamá es pequeño, podían tener sus espías donde ellos sabían exactamente dónde estaba Noriega. Podían haberle puesto un dispositivo de seguimiento a Noriega y llevárselo. Claro, O sea, Lo que pasa es que el objetivo de ellos realmente no era Noriega, el objetivo de ellos era destruir la fuerza de defensa porque ya prácticamente ellos, lógicamente que no querían en ese momento que Panamá supiera totalmente el control del canal de Panamá. No, A pesar de que... ahí está. Yo creo la tesis que dice Jorge es la correcta. Y el primer lugar O de sea, bombardea fue aquí el cuartel. Sí, Estaba él. los americanos, como dices, estaban resentidos con Carter por haber hecho los tratados Torrijos-Carter. Ellos no se podían imaginar cómo era que Carter había devuelto el canal de Panamá. Entonces, el día de la invasión y los previos al ataque, esta gente dice, vamos a darle a ese pequeño país, quien se ha creído para desafiar a los Estados Unidos, nosotros vamos a aprovechar la invasión para demostrarle a los panameños quiénes somos nosotros y demostrarle a todo el mundo. Y América Latina. Y América Latina más que todo, mandarles un mensaje a ellos, decirles, mira, nosotros en Estados Unidos aquí se hace lo que nosotros queremos y como nos da la gana. Así que dentro de esas, claro, dentro de esas acusaciones, dentro de esas acusaciones que tenemos que hacer, es que también hay que como abogados y panameños vamos a tener que sustentar que aquí la real intención fue dejar marcado al panameño con cicatrices. O sea, mira, tú quedaste golpeado por mi fuerza militar, tú no te atrevas a rebelarte contra nosotros porque nosotros mandamos y Panamá es nuestro. Entonces no se puede. Ustedes han visto la actitud de todos los presidentes desde hace 35 años, Endara, Ford, Arias Calderón, ¿dónde juramentan? En las bases militares norteamericanas. Y hay una famosa foto que le dio la vuelta al mundo una hora antes de Sí. las tropas norteamericanas ingresar Sí. aquí, la primera parte que entraron por el Chorrillo, donde aparece Endara sentado en el piso con la banda presidencial y los tanques de guerra al lado, que venían a matar panameños. O sea, No puede ser. lastimosamente ese señor es traidor a la patria, debe estar viviendo en el infierno ahora Es mismo. que yo, sin saber todo esto de la historia, como para mí yo también me estoy enterando, entonces me da una indignación que yo no siento que ni Endara, Ford, ni Calderón hicieron suficiente para decirle a los gringos que no se les ocurriera invadir a Panamá. Y eran Que, amigos de él, que de pueden estar de acuerdo en que hagan una operación profiláctica de agarrarlo y llevárselo. Eso es otra cosa, como hicieron con Saddam Hussein o como hicieron con, Osama Bin Laden. O sea, fueron a donde estaba viviendo, agarran, mandan a un grupo pequeño de militares, lo matan, lo secuestran o se lo llevan, pero no hay el daño colateral, la masacre que han hecho aquí en Panamá. Así Esto es es, una indignación. Yo sí considero que ellos vinieron a probar armas aquí a Panamá y por consiguiente ellos tenían que utilizar algún lugar para laboratorio de pruebas. Lastimosamente nos tocó a nosotros los panameños y eso Estados Unidos primeramente debe darle vergüenza, siendo en ese momento una de las potencias más poderosas en términos bélicos contra un país tan pequeño como Panamá y un ejército muy pequeño como el panameño. Primero nos empezaron a asfixiar económicamente, hay que recordar esa parte también, que ellos utilizaron la estrategia que hace muchos años utilizaban los romanos, cercaban
a los pueblos no le permitían ir a buscar comida ni nada y después entonces lo invadían. Igualmente pasó con Panamá, cercaron a Panamá, pusieron en contra a los panameños, a los propios panameños, panameños contra panameños, y después vinieron con el lema ese de la famosa causa justa, que no sé por dónde fue tan justa. A ellos debe de haber dado vergüenza el haberse metido o haberse ensañado o haber agredido a una nación pequeña, incluyendo un barrio pobre, humilde, que lo único que había aquí era un cuartel, que era el cuartel principal, es cierto, de la Fuerza de Defensa, pero ni siquiera le avisaron a los señores militares en ese momento. Entonces ese fue un acto totalmente cobarde. Mire, ahí yo hago la diferencia. ¿Por qué en Vietnam no hicieron eso? ¿Por qué los vietnamitas lo largaron a patada de allá de Vietnam? Ah, pero acá sí vinieron con todo el despliegue de fuerza, probando toda clase de armas, probando toda clase de aviones, y ahí sí ellos sí hicieron ensañarse con Panamá. Pero a pesar de tuvieron valerosos panameños, unos muertos, y esa es otra cosa que hay que revivir, la memoria de esa persona, esos panameños valientes que ofrendaron su vida por el país. Esos son héroes nacionales y hay que darles su reconocimiento también. Y son gente nuestra y son panameños. O sea que aquí definitivamente el extranjero siempre ha sido Estados Unidos y siempre ha sido el que ha tratado de imponerle lo que ellos quieren sobre el país y sobre nuestra soberanía. Igualmente también la familia panameña en el Chorrillo, en muchos lugares, quedó casi prácticamente desarticulada, porque muchos padres de esos niños que hoy en día tienen 40, 45 años, esos señores murieron. Y lógicamente quedaron muchas señoras viudas, inclusive hubieron algunos que quedaron sin mamá y papá. Papá y mamá murieron. Entonces, por eso que tenemos esa situación de crisis en Panamá. Social, correcto, porque eso le interesa a los Estados Unidos y a los malos gobiernos para poder ellos pescar en río revuelto y que la educación no se dé. Mire, yo sí insto al gobierno panameño, hasta el día que me muera lo voy a instar, a que no olvidemos la fecha, no solo el 20 de diciembre, un día como hoy, 3 de noviembre, hay que marcar en la historia de la República de Panamá esa cruenta invasión. Porque no solo hablemos de las cosas que se dieron el 3 de noviembre, sino las que subsiguieron y las que se dieron antes, y que esta no es la primera invasión que se dio a Panamá. Recordemos el movimiento inquilinario de 1925, donde con bayoneta también mataron una serie de panameños que lo único que pedían era que le bajaran el canon de arrendamiento de las casas de aquí, el Chorrillo, del Marañón, de todo lo que era Caledonia, por el efecto de que esas eran las casas que habían construido los norteamericanos para la construcción del canal. Y que estos señores de apellido Abolenco, ellos eran los que administraban esa casa. Le pidieron a los norteamericanos que dejaran naturalmente a los señores de la Antilla que habían construido el canal y le iban a alquilar las casas. Entonces le subieron el canon de arrendamiento y por solo ellos reclamar murieron una serie de panameños aquí en Santa Ana, y varios lugares. El movimiento inquilinario de 1925. Excelente, vamos a investigar eso. Muchas gracias, Jorge. A usted también. A orden, muchas gracias a usted. ¿Qué prosigue?